Grandiosas el podcast es presentado por Digital Print Publicidad. Proyecta tu marca. Distribuidora Lubricantes Angelit 2015. Tu carro, nuestro motor. Centro de Belleza y Capacitación FG. Lo mereces. Te cuida, te consiente. María Lourdes Style. Tu cabello es tu corona. Café Tu Bienestar. Un café pensado en tu salud. Magdiel Márquez, Social Media. Hola, hola grandiosas. Hoy se encuentra conmigo Alicia Pineda. Ella es psicólogo mención clínica con enfoque terapéutico en psicología positiva y diseñador gráfico. Bienvenida Alicia, Gracias, un honor Thaís, tenerte muchísimas como gracias. primera invitada en esta segunda temporada de Grandiosas. Qué emoción, es un gustazo estar aquí contigo y que me des esta oportunidad también de que conversemos. Qué bueno estar aquí. Alicia, cuéntanos un poquito para que te conozcan sobre tu infancia y tu adolescencia. Ok, bueno, mira, de mi infancia yo siempre tengo los mejores recuerdos. Los mejores recuerdos, yo siempre digo que yo aproveché a mis papás en su mejor momento, porque no era una niña inquieta, sino era una niña demasiado curiosa. Yo siempre veía a las personas haciendo algo y es como, yo puedo hacer eso. O me daba curiosidad y yo quiero hacer eso, ¿no? Y bueno, por andar en esa curiosidad, desde los 3 años yo siempre estuve desarrollando cosas, o sea, yo estudié música, hice campanitas, marimba, melódica, cuatro, canto, o sea, todos los primeros 11 años de mi vida fueron relacionados a la música, o sea, yo nunca salía de una presentación, de una clase, o sea, yo solo era de lunes a sábado, porque los Wow. sábados tenía piano y de repente yo veía a una amiguita del colegio que la acompañé a su clase de natación, fijo que ese día llegaba mamá, yo quiero clases de natación. Mi hermano siempre me echaba broma porque él dice eso, o sea, Alicia es, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Así que de verdad que yo les saqué la chicha, como dirían coloquialmente a mis papás en ese sentido, y que bueno que mis papás pudieron como consentirme en ese sentido, pues porque además del colegio, pues yo de verdad estaba sumamente ocupada en todo ese tipo de cosas. Estudié modelaje, porque vi a una también de mis amiguitas modelando y yo quiero, ¿sabes? Y entonces es como yo puedo hacer eso y lo quiero hacer y mataba la curiosidad siempre eso. Ya cuando llegué a los 12 años fue cuando yo como que me cansé. Ok. Sí, también me cansé en el sentido de que vinieron como muchas presiones en el aspecto musical. Ya yo tenía que pasar al conservatorio de música y sí noté, y eso es algo que ya yo noto ahorita de adulta, que cuando yo estoy como bajo mucha presión, yo suelto todo. Una cuestión de que a mí no me gusta que me presiones demasiado porque tienes que hacer las cosas, porque tú tienes el talento para hacer las cosas. Es como, gracias, pero no gracias. Y bueno, de verdad que así como empezaron las cosas, yo las solté y mis papás pues siempre apoyaron cuando, bueno, te cansaste, vas a tomar un break de todas tus actividades y de verdad que me quedé como sin nada, o sea, yo me retiré de todo, del modelaje, me retiré de la música, hasta que ya como esto de los 14 años me interesé muchísimo en que quería aprender el bajo eléctrico, ¿no? Ok. Porque mi hermano estaba también en clases de música, estaba tocando batería y volvió el yo quiero, pero yo quiero en este aspecto, ¿no? Entonces me interesé muchísimo en las bandas de rock y todo esto. Y era como un método o una forma de escape. Al final yo me termino graduando de bachiller y es que entro como de lleno en esto, pero siempre estuve interesada, ¿no? Este método de escape producto de tener que hacer algo, porque a pesar de todo estaba acostumbrada a hacer cosas, ¿no? Y que yo no la estaba pasando bien en el colegio donde estaba antes, ¿no? Porque yo no sé si era porque podía ser el chivo expiatorio o el blanco fácil, ¿verdad? Pero no salí limpia del bullying, ¿no? Y aunque sí hubo como ciertos conatos, ciertos intentos en mi infancia, lo más difícil siempre fue la adolescencia, pues. Y la adolescencia, o sea, mis 13, 14, 15 años, me imagino que todo este brote hormonal no solamente nos impacta a nosotros de manera individual, sino que se vuelve como colectivo, pues. Sí. Entonces, eh,
todo este tipo de cosas o estas actividades también eran como ese mecanismo de escapar tal vez de ese tipo de cosas. Aunque yo vivía escondida siempre en el colegio, más que todo, para poder huir también de ese tipo de presiones. Yo te pregunto sobre esto porque, bueno, para quienes no saben y nos están viendo, Alicia fue diagnosticada con el eh, trastorno del espectro autista. Trastorno del espectro autista. Ok, a los 34 años, Como nos va a contar un poquito más acerca de eso, pero para mí particularmente la adolescencia fue súper bien y súper mal. Fue como los dos Sí. extremos, ¿sabes? O sea, súper divertido, era la psicóloga de mis amiguitas, era sociable, entre comillas, porque quería como pertenecer a todas partes, Ajá. pero recibí mucho bullying. Ajá. Solo que en ese momento era como que normalizado porque dentro de mi familia eran burlistas normalmente. Lo son. Son como decimos nosotros, jodedores y de todo sacan un chiste. Entonces yo lo veía como normal, entre comillas, pero es mentira, yo sufrí mucho por eso. Entonces, siendo yo alguien normal, digamos, entre comillas, sin ningún diagnóstico, fue sumamente difícil para mí. Entonces, ¿cómo es para un adolescente dentro del espectro que en ese momento no lo sabías, pero ahora me imagino que tienes muchas respuestas? ¿Qué tan difícil es para un adolescente dentro del espectro recibir bullying y cómo lo asimila? ¿Cómo reacciona ante esto? Claro. Sabes que yo no sé, a diferencia de muchos adolescentes o muchas personas, yo no era que yo me sentía diferente a la gente, ¿no? Sino que yo me sentía igual que todo el mundo. Y que era una niña que estaba interesada en las cosas a las que hacía. O sea, yo nunca, si es algo que me gusta mucho de mis padres, es que ellos nunca, es que tú no puedes hacer eso. Si no lo quieres hacer, dale, ¿verdad? Pero yo nunca, tal vez no de forma consciente, busqué pertenecer, sino que yo pensaba que ya yo estaba, pues allá dentro de... Y yo empecé a darme cuenta que la cosa estaba como mal cuando yo buscaba acercarme y era como a la gente de repente se le dan sus cosas, ¿no? Y yo buscaba acercarme y les daba por ignorarme. Ese día nadie me hablaba y se suponía que eran todas mis amigas y yo nunca entendía el por qué. Yo vine a entender mucho después que muchas de las cosas que yo no entendía eran producto del espectro autista, pero para mí estaban muy normalizadas, ¿sabes? O sea, yo no estaba como en contacto con esto, incluso cuando a mí me diagnostican, que yo hago como este recuento en el pasado, yo todavía no encajaba de, ay, esto era por esto, ¿no? Sino porque todavía estoy como, pero ¿por qué me tratan así? Si yo no estaba haciendo nada, o sea, si yo simplemente quería sentarme a conversar con ustedes, por ejemplo, ¿no? Como te digo, o sea, de repente un día no me hablaban, a mí me escogieron como madrina de los intercursos en 7º grado y yo después, ya de adulta, ya después que ya yo entiendo lo que me pasaba en ese momento, fue que me escogieron por burlarse, ¿sabes? Como por la gracia de, bueno, vamos a ver qué va a hacer esta, ¿sí? Si va a servir para algo, porque en ese momento cambió la modalidad y uno tenía que hacer como una especie de rally y ya no era tanto como por belleza. Entonces resultó ser que mis otras actividades ayudaron mucho a compensar la competencia, ¿no? Entonces es como, lo hicieron para burlarse, pero no quedé tan mal parada. Y así, entonces, pero eso se siguió como que se intensificó muchísimo al punto de que, bueno, mi manera de caminar, de peinarme, sabes que en esa época pues a uno empiezan a poner los brackets, uno se empieza a brotar de acné y todo esto. Y yo era objeto de burla también de ese tipo de cosas. La posición económica, porque pues estudiaba en un colegio donde había muchas personas con muchísima posición económica y eso les daba como, pensaban ellos, que les daba el derecho de portarse como les diera la gana. Entonces yo encontré que ese fue mi primer encuentro con la psicología. Yo me escondía en la oficina de la coordinadora de preescolar, que es mi tía, y ahí yo me quedaba. Y mi tía, me duele la cabeza, me duele la pierna, me duele, pero yo pasaba todo el recreo ahí sentada, y ahí era donde conocí a la psicólogo de preescolar, y ella me dijo, a ti no te duele la cabeza nada, me dice ella. A ti te duele esto de aquí. Y yo así como, señora, está equivocada. ¿Cómo se le ocurre desnudarme así delante de todo el mundo? Y yo pensaba que era como una aparición, como un ángel, porque cuando yo regresé para darle las gracias, no estaba. Y yo, tía, la señora, la morenita, la que estaba aquí, mi tía, ¿quién? ¿Cuál?
¿no? Imagínate. Y yo decía, tiene que ser un ángel, porque si nadie la vio, nadie sabe dónde está, hasta que con el tiempo fue que yo la volví a ver y yo, no, si es de carne y hueso. Sí existe, no estaba loca. Y ella fue mi primera psicólogo, yo tenía 13, 14 años. Y yo Pero tu después, psicólogo que asististe con ella, ¿te atendía la o...? psicólogo, porque esa es su profesión, pero yo me escapaba, pues yo Ya. después dejé de escaparme de la oficina de mi tía a la oficina de ella para hablar, y ella fue donde empezó como, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? Yo, no me gusta estudiar aquí, no me gustan estas personas, un día me hablan, un día no me hablan, eso se intensificó al punto de que yo pedí que me cambiaran de sección. Yo no me sabía quedar mucho tiempo en ambientes así caóticos. Yo buscaba cambiarme, yo cambié de amistades mucho y lo que hacía era como forzar los espacios, ya no me siento bien aquí, voy a buscar dónde sentirme bien y me voy a obligar a adaptarme, ¿no? Okay. Ahorita como adulta cuesta muchísimo más hacerlo, pero siempre podemos aprender de ese adolescente y ese niño que fuimos ahora que te estoy echando este cuento, la verdad. Y hasta que logré que me cambiaran. Cuando me cambiaron de colegio, de verdad que, no sé, florecí. Y en ese liceo nuevo, que quedaba cerca ya de mi casa, fue donde estuve mi segundo contacto con la psicología, porque mi profesora de biología es psicólogo, fue psicólogo, ¿no? La psicología te andaba persiguiendo. Sí, sí, sí. Ya se habían encontrado desde hace Sí, mucho. y yo mejoré muchísimo, mejoraron muchísimo mis notas. De hecho, terminé siendo casi que la delegada del curso y la presidenta de la promoción, porque era un colegio muy pequeñito y como que se potenciaron muchísimo muchas de las cosas, las actividades, las aptitudes que empecé a desarrollar desde que estaba en el otro. Me sentía como más segura, esa era la verdad, empecé a sentirme mucho más segura, ¿no? Y esta profesora, ella decía, tú puedes estudiar diseño publicitario, publicidad, estudia publicidad, pero a mí me llamaba mucho la atención el que ella siempre era esta persona tranquila, relajada, ella siempre daba sus clases como con un encuadre tan pacífico, y una persona que no se tomaba las cosas como tan fuerte, no se enrollaba y podía, o sea, no se limitaba al hecho de que es una adolescente, yo soy un adulto y hay una brecha. No, o sea, se interesaba por nosotros y yo dije, bueno, yo creo que la psicología te transforma en esto, o sea, tú puedes ver como otras cosas, como si fuera un superpoder, yo quiero. Y ella me decía, porque yo terminé en las tesis, yo terminé ayudando a muchos de mis compañeros con sus tesis porque todos hacíamos como pendones y este tipo de cosas, y como a mí siempre me ha gustado dibujar, que eso era sí realmente lo que yo quería hacer, o sea, yo quería ser artista plástico porque yo me veía Salvador Dalí, Picasso y yo, ahí, yo terminaba ayudándolos, o sea, yo siempre me ofrecía, como, yo pinto, yo dibujo, yo hago. Entonces ella, la profesora me decía, tú puedes hacer esto, tú dedícate al diseño, haz esto, y yo, ajá, sí, yo quiero ser psicólogo, yo quiero ser psicólogo, yo quiero ser psicólogo, pues yo quiero ser como usted, yo quiero ser como usted, yo quiero tener esa vibra, esa energía, eso todo. Pero estudiaste diseño. ¿Qué estudiaste primero? ¿Diseño o psicología? ¿Al mismo tiempo? Las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo, porque yo tengo un poder de convencimiento increíble con mi papá. Yo empecé psicología, ¿verdad? Pero cuando tú inicias, tú sabes que tienes como el básico, los años básicos, entonces tú dices, realmente esto es lo que no me gusta tanto y como que ya no quiero. Entonces yo estaba como en esta lucha de yo creo que mejor me cambio, porque no, además también estaba enamorada de una persona que vivía en Caracas y yo estaba como, yo me quiero ir para Caracas porque allá está el amor de mi vida. Y entonces voy a estudiar diseño porque yo sirvo para eso, porque yo también me gustan las artes y el modelaje y ya yo estaba como rodeada de todo esto, ¿no? Entonces, que esta persona es músico y obviamente yo quiero estar en algo que esté como al mismo nivel, ¿sabes? La mentalidad de esa. Y al final, en estas conversaciones yo dije, bueno, vamos a negociar. Y yo negocié con mi papá y le dije, yo voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo voy a estudiar diseño y voy a estudiar psicología para ver qué más, ¿no? Y ahí sí fue bastante difícil porque algo que yo no le recomiendo tal vez a un adolescente o a un adulto joven es que está bien que escojan estudiar porque lo necesitan y aprovechar el tiempo, la edad, la economía que se te puede presentar para eso, pero también tienes que vivir.
¿sí? Ok. Entonces, hacer todas esas cosas al mismo tiempo fue muy agotador, porque después yo tuve novio, me dio por casarme, me dio por vivir con él. Todo eso jovencita. Todo eso jovencita, o sea, yo me caso a los 22 años y al año siguiente yo salgo embarazada. ¿Y ya habías terminado la carrera? Terminé diseño gráfico, al final por fuerza mayor, porque, o sea, o escojo vivir o las carreras me viven a mí, paré psicología. Y paré psicología porque yo dije, la verdad que la profesora Miriam tenía razón, yo no sirvo para esto. Y la paré y la congelé, pues dije, no vuelvo más, voy a terminar diseño. Y yo terminé diseño pues con la idea de construir con mi esposo un centro, una agencia de publicidad y todo. Y me gustaba muchísimo el diseño, que era lo más parecido a las artes, ¿no? No estaba interesada en destacar, sino como en disfrutarme esa parte. Y después yo me graduó como a los 20, exactamente a los 22 años, y nosotros nos casamos por civil y por iglesia, y ahí mismo me quedé así como, ¿y ahora qué? Y dije, ¿sabes qué? Yo tengo esto. Y me puse como a organizar mi biblioteca y me encontré con mis exámenes de psicología, me encontré con las guías y yo tampoco es que iba tan mal. O sea, yo estaba como que ya no estaba viendo esa parte y dije, oye, yo quiero. Y hablé con mi papá para ver si me podía ayudar a financiarme la carrera y afortunadamente él me dijo que sí, en ese momento todavía no estaba jubilado y aproveché la oportunidad. O sea, mi esposo en ese momento estaba como, ¿para qué vas a estudiar más? Ya estudiaste aquí, mira, estás embarazada, de ahí mismo me enteré que estaba embarazada. Y la fortuna que yo tuve de que yo quedé en el quinto semestre y yo metí una carta explicando las razones por las que no continué y me dijeron, sí, mira, vamos a ver si te cambió el pensum, si a lo mejor tienes que ver algunas materias de los semestres pasados por si no, por el cambio del pensum, pero me dejaron en el quinto semestre y para mayor fortuna resulta que el pensum cambió, pero no hizo falta que yo volviera a cursar materias de semestres anteriores, así que partí desde el quinto semestre. Y en 2 años y medio me gradué pues de psicólogo. Yo empecé a los 24 años y en 2 años y medio, yo tenía ya 27 cuando estaba recibiendo mi título de psicólogo, y yo creo que ha sido una de las mejores decisiones porque he descubierto que sí me gusta hacer cosas, pero también en ese interín empecé a descubrir que lo más importante también es vivir mi vida, o sea, estar presente en las interacciones, porque yo no soy solamente psicólogo, no soy solamente diseñador, o sea, también me gusta la música, estuve en bandas, estuve en ese ambiente también que me hizo salir corriendo, porque es que yo mientras más desapercibida pase, mejor. ¿Sabes? Entonces yo no soy de estar en una tarima, el exceso de atención tampoco me gusta, que ya yo entiendo que esto tiene que ver un poquito con el espectro autista, este diagnóstico, esta incomodidad, el no saber ser, el no saber estar, pero si yo estoy parada ahí, simplemente llamo la atención porque soy mujer, yo era la única mujer, o sea, la bajista de la banda, entonces como que tampoco era muy común, entonces para mí eso era como, ¿por qué? Qué nervios, qué miedo, ojalá y se vaya la luz para que no haya toque, por ejemplo. Cuando ya yo me encontré diciendo eso, yo dije, no puedo seguir aquí. Yo no puedo seguir aquí, yo no importa, estoy apoyando a mi esposo desde aquí, porque en ese momento mi esposo también estaba activo con las bandas, y yo prefiero ser la fan de lado, o sea, ya yo estoy cansada no me gusta tanto, o sea, de verdad que este tema de hablar en público y todo esto para mí, siempre había dicho, no, es que yo soy muy introvertida. Y sí, pero también tiene que ver mucho el tema de las habilidades sociales, ya lo descubro ahora de adulta, pues. ¿Y cómo lo equilibras, Alicia? ¿Cómo haces porque tú das talleres, cómo haces para estar allí hablando en público? Bueno, mira. Aun cuando tienes esa limitación, digámoslo de alguna manera. No soy fan, pero sé que me toca si quiero alcanzar cosas, ¿sabes? Y hay una habilidad, una herramienta muy importante que ya la descubro cuando me hablan o cuando se me confirma que estoy dentro del espectro autista, porque una cosa es tú tal vez tratar pacientes con el diagnóstico y otra cosa es tú vivir el diagnóstico. Y hay algo que se llama masking, que es el enmascaramiento. El masking es lo que hace que tú te integres y que tú verdaderamente te sientas funcional dentro de la sociedad, ¿no? Entonces tú, si no tienes el diagnóstico, realmente no te das cuenta que estás usando masking, sino que la capacidad de observación que tienes, por lo menos algo que a mí me pasa muchísimo, es que
que ya me doy cuenta de forma consciente, pero antes no era así. Yo observo mucho esta persona saludó así, entonces ya sé cómo tengo que saludar yo. Y esto es un proceso mental que también tienen muchas personas con trastornos del neurodesarrollo. O sea, es como que si se prepararan antes para involucrarse. Y yo me di cuenta que esto era así. O sea, yo para venir hoy a hablar contigo es como si me manda a presentarme, qué tengo que decir, en qué orden lo tengo que hacer. Y ya yo sé que o sea, ya te vas haciendo un libreto antes. Exactamente. Entonces, ¿cómo hago yo para prepararme? Bueno, esto es lo que yo quiero. Entonces, en este momento está hablando Alicia, la psicóloga, ¿sí? Y está hablando Alicia, la psicóloga, porque me preparé con esto, porque yo trato esto, porque esta es la idea con la que yo trabajo. Y es lo que me ayuda. O sea, tal vez el masking, a creerme también este personaje, bueno, que es real, porque está saliendo a la luz, lo estoy haciendo yo, ¿no? Pero yo en mi día a día, como me preguntan, ¿qué haces tú en tu tiempo libre? Dormir. Alicia, una pregunta que me surge aquí. Esto del enmascaramiento significa que dejas tu autenticidad a un lado para poder encajar dentro de la sociedad, para poder tener una dinámica tal vez de comunicación, de relacionarte. Más que autenticidad, la comodidad que dejas, o sea, lo que te hace estar cómodo. Para es mí un sistema de adaptación. Exactamente. Y es como necesario. Y no necesariamente necesitas tener el diagnóstico para hacer masking. Una persona neurotípica, que es lo que así se llaman las personas que no están dentro de los diagnósticos, de algún diagnóstico del trastorno de neurodesarrollo, es la neurotípica. O sea, lo típico de lo neurológico. Lo normal, lo que se llama normal. Lo que se conoce como normal, no, también usa masking, ¿sabes? Porque también le puede dar ansiedad algo, le puede dar nervios algo, esta ansiedad, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Es natural también que tu mente te ayude a, si te preguntan esto, tienes que responder esto, y entonces tienes que preparar para esto, para aquello y para lo otro. Entonces, eso también se llama masking, no necesariamente es exclusivo de los trastornos del neurodesarrollo, pero sí obviamente se ve más. Y en la adolescencia se ve mucho. Claro, porque fíjate que en la adolescencia... Cuando queremos encajar en grupos. Exactamente. Como que nos adaptamos, somos como camaleones. Bueno, en mi caso. Yo fui como la que se adaptaba a todos los grupos. Entonces, este era un grupito de los, no sé, los cifrinos, vamos a ponerlo así. Este de los metaleros. Y este, el de los ponquetos, y yo encajaba en todito. Yo podía estar con esto y con esto. Claro, porque entonces encuentras en medio de la observación, y te lo digo también como experiencia personal, porque es que observamos para saber qué puedo incluso hasta tener en común, qué me sirve, y de ahí puedo tener mi punto de partida para relacionarme con estas personas, pues. Pero en la adolescencia es donde está como esta necesidad de identidad. Sí, y por eso es que también buscamos relacionarnos de ciertas maneras o con ciertas personas porque estamos en búsqueda de quiénes somos realmente, ¿no? Yo te hacía referencia de cómo es la adolescencia, si hay algo que yo no olvido a pesar de que hubo cosas buenas y no tan buenas, es la adolescencia, fue una etapa importante en mi vida, ¿no? Por el cambio que implica, es como si te quitaras un velo. ¿Sí? Prácticamente. Entonces ahora yo que lo veo como una adulta, siendo esta niña en el espectro, que no sabía que estaba en el espectro, y de cómo veía las cosas, sí, en esta búsqueda de identidad, como que se siente más intenso, ¿sabes? El quién soy yo, pero de verdad yo siento las cosas completamente diferentes. Entonces cuando queremos aplicar un cambio, si un adolescente neurotípico lo siente fuerte, imagínate un adolescente dentro del espectro autista en donde el cambio de verdad mueve muchas cosas dentro de sí mismo a nivel emocional, porque sobre todo en esta etapa de la adolescencia, cuando nos enamoramos por primera vez, cuando nos gusta a alguien, las amistades siempre son más profundas, entonces los duelos siempre son mucho más fuertes, sí. Los duelos de pérdida de amistad, de un novio, una novia, una pareja, pues se sienten muy intensos. Que es un detalle particular cuando a mí me diagnostican que, con razón, yo estaba enamorada y se sentía así. Porque cuando yo hablo con mis pacientes, ya sea adolescente o adulto joven, sobre el espectro autista, sobre todo, yo les digo, es como si fuéramos un teléfono y la única aplicación que se actualiza como manualmente
es la de las habilidades sociales, sobre todo a la hora de relacionarte efectivamente con las personas, porque ahí no está como ese filtro. Sí lo puedes aprender. El neurotípico aprende, el neurodiverso también tiene que aprender cosas, por eso es que usamos el masking, ¿no? Y la capacidad esta que tenemos de adaptarnos y de aprender, la usamos muchísimo pues para integrarnos, ¿no? Yo veo tal vez en esta parte nos toca darnos un besito, pero tal vez no es tan mecánico, sino que la manera en la que se siente puede ser a veces mucho más intensa. Como una anécdota, mi primer novio fue cuando yo tenía 17 años, 18 años, que fue cuando tuve este cambio de colegio. Y hace unos días él me mandó un mensaje un video de Instagram y me dice, mira, esta eres tú. Porque yo veo el video, ¿no? Y entonces en el video es una muchacha, sí, yo te quiero mucho, pero siéntate para allá. Sí, yo te, ay, qué lindo, mi amor. No, pero no me abraces, no hace falta. Y yo no recuerdo haber sido así con él. Y entonces yo le pregunto, ¿yo era así contigo? Me dijo, sí. O sea, él no se te notaba en la cara que me querías. Y yo como, pero yo te quise mucho, de verdad, que yo tengo muy buenos recuerdos de esa época. Eres mi primer novio, estaba muy enamorada de ti. Y yo, pues, yo decidí tener fe, me decía. Pero yo no, y de verdad que sí tiene sentido. O sea, más que todo por el contacto físico. Yo para abrazar a alguien genuinamente, sin masking, es porque esta persona es sumamente importante para mí, significativa para mí, mi hija. O sea, yo lo abrazo sin pedirle permiso, ¿sabes? Pero lo demás es como el saludo natural que uno hace. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? El abrazo. Esto es masking, esto es aprendido para yo poder relacionarme. Pero yo soy de las que cuenta, si hay más de 3 personas, hola. Y me tengo que despedir de lejos haciendo una puerta que chao, 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 chao. Okay. Porque el tema del contacto físico también es complicado. O sea, es una cosa que estaba saludando a todo el mundo del abrazo y es como, me siento como, no me gusta tanto contacto físico, pero es una formalidad. O sea, yo lo aprendí como una formalidad, que yo lo tenía normalizado. O sea, yo sé que hay que hacer estas cosas, pero ahora entiendo que lo tuve que aprender incluso inconscientemente porque estoy dentro del espectro autista. Ok, ¿y cómo diferenciar entre utilizar esta herramienta y cuando ya estás dejando de ser tú para poder encajar dentro? Mira, desde mi grupo? propia experiencia, yo empecé a rodearme ahorita de adulta, de personas con las que no necesito forzar algo, ¿sí? Okay. De hecho, yo tengo una colega que es muy amiga mía, ella fue mi terapeuta de adulta, pues mi psicólogo ya de adulta, que fue ella la que me diagnosticó y ahorita somos muy, muy buenas amigas ya después que terminamos el proceso y la quiero muchísimo. Y ella tiene esta habilidad increíble de darse cuenta cuando yo estoy cansada o estoy sobreestimulada o de repente me invita a un sitio y no se lo toma personal cuando ¿cuántas personas van a ver? Me dijo, tranquila amiga, ya yo sé que mejor prefiero salir contigo aparte, conversar aparte, y ella incorpora nuevas amistades muy de a poquito y yo me siento súper respetada con ella. O sea, es una cuestión de que ella sabe ver cuando yo no estoy cómoda y de repente deja Alicia tranquila que nosotros estamos haciendo tal cosa aquí y no pasa nada, ¿sabes? Y no se toman las cosas personales. Entonces aprendí que yo puedo tener amistades así, que yo no soy la que necesita forzarse, ¿sabes? Esforzarse porque tengo que ser súper alegre y tengo que buscar un tema de conversación, sino que se me respeta muchísimo, ¿no? Y yo recuerdo porque a mí yo digo, se me ocurrió bajar el masking porque yo soy de mi hijo, le gustan mucho los juegos y los deportes como extremos, ¿no? Entonces siempre en el bazar navideño hay estas atracciones que si la bailarina y todo esto, y a mí no me gustan, porque yo me mareo, me pongo muy nerviosa, no es que le tenga miedo a las alturas, sino que no me gustan, o sea, yo no soy a mi hijo le fascina, o sea, a él le fascina la adrenalina. Entonces yo, bueno, dale, vamos a hacerlo, ¿no? Pero vamos a hacerlo, vamos a soltar el miedo, eso es bajar el masking. Estas cosas me dan miedo y yo lo voy a hacer y voy a liberar mi miedo. O sea, yo grité como nunca, mi hijo estaba muerto a la risa porque yo, mamá, nunca te había visto, parecías una niñita, me decía mi mamá, me decía mi hijo. Y salí con un dolor de cabeza. O sea, me duele la cabeza, me salió horrible, es la peor pesadilla de mi vida. Y yo estaba así, y Julián, y que, mamá, pero. Y le digo, y mi amiga me dice, Ali, no hagas eso, no bajes el masking. El masking es lo que te mantiene como regulada. A veces no es tema de identidad, lo que pierdes tu identidad, sino que es lo que te ayuda a estar regulada y ser funcional. Por eso es importante el masking como herramienta
con los neurodiversos. Y es importante conocer qué es lo que realmente te está pasando, porque actualmente hay muchas personas que, es que yo tengo, o sea, con los videitos que salen en TikTok, en Instagram, es que yo tengo como síntomas de TDAH o yo tengo síntomas de autismo. Y qué importante es ir con un especialista que te dé el diagnóstico para que tú empieces a comprender y utilizar las herramientas correctas. Porque si no, este tipo de diagnóstico te pueden limitar mucho. Las redes sociales nos han llevado a nosotros, sobre todo a nosotros los psicólogos, a salir de nuestros consultorios y a promocionar, a falta de una mejor palabra, promocionar nuestro trabajo usando las redes sociales. Pero hay que saber también ver quién lo hace. Por ejemplo, el psicólogo, pues con su licencia puede hacer esto, te puede hablar de esto. Y sin embargo, yo soy de las que piensa que hay que tener demasiado cuidado para hablar de trastornos de personalidad, de trastornos mentales, de trastornos del neurodesarrollo, porque esta psicología divulgativa hace que tú te autodiagnostiques. Sí, claro. Y no es que esto sea, hay que satanizarlo, no es que esto es horrible, claro que no es así, no, sino que tal vez si encuentras ciertos rasgos que se parecen, sí te motives a tal vez buscar la respuesta, ¿no? Pero sabemos que asistir con un psicólogo tampoco es algo muy fácil, porque en el psicólogo tienes que hablar de ti. Tienes que aprender a hablar que está bien, que te da miedo y que esta persona no te va a enjuiciar, y al mismo tiempo conocer qué puede o no puede hacer el psicólogo en terapia, ¿no? Entonces, por eso yo me quedo con lo que me dicen en las redes sociales. Si me parece, se parece a mí, entonces yo soy esto. Entonces ahora es más cómodo. Exacto. Más cómodo. Exacto. Y también más rápido. Exacto. Es más rápido. Y es más rápido yo saber. Porque entonces ahora todos mis ex son narcisistas. O todos mis ex son psicópatas. O resulta que yo sufro de ansiedad, porque me lo dijo el videíto de 5 pasos para saber si tienes o no tienes ansiedad. Entonces, no está mal que te topes con esta información, pero valídala. Investiga más, busca un especialista, claro. Exactamente. Y es que, claro que hay señales, hay mucha gente, para no tampoco satanizar el hecho de que incluso hay neurodiversos que usan las redes sociales para hablar de su diagnóstico. Desde su experiencia, ¿sabes? Claro. Porque todos, con esto tú te das cuenta de que todos somos diferentes. Todos dentro del espectro autista, dentro del TDAH, dentro de cualquier diagnóstico del neurodesarrollo, somos diferentes. Así que a veces hay cosas que saben como huelen, huelen como saben. A mí me pasa, yo me tapo la nariz y entonces ya siento que no sabe así como huele. Las texturas, ¿sabes? Las texturas, de repente hay unas texturas que te generan confort, hay otras que te generan incomodidad. Con las comidas puede suceder también. Con las comidas puede suceder, y de hecho tú puedes también, el tema de las alergias, tal vez esto vendría siendo un poco más clínico, pero actualmente sí guarda cierta relación, y es que la resistencia al gluten también es propia de los trastornos del neurodesarrollo. El hijo de una amiga tiene resistencia. No es como, antes buscaba mucho el tema del plomo en sangre, y a veces no necesariamente tienes que tener plomo en sangre para que tengas un diagnóstico del trastorno del neurodesarrollo. Por ejemplo, mi hijo no tiene nada relacionado con plomo en sangre y él salió diagnosticado con trastorno del neurodesarrollo. Pero sí hay cierta resistencia al gluten ahí. Pero tengo una duda con respecto a eso. Si un niño tiene plomo en sangre, necesariamente está dentro del espectro. Es un rasgo, algo que es muy indicador, que te puede decir, mira, vamos a explorar más, porque puede desencadenar este tipo de Allí cosas. ya podría ser que tenga otras conductas como el aleteo, que si da vueltica, que si se golpea, todas esas cosas. Exacto, porque fíjate que dentro del autismo, el autismo como tal, este núcleo que es el autismo, sí pueden haber estos movimientos estereotipados, sí puede haber la hipersensibilidad sensorial, ya sea el rechazo o que te gusten ciertas cosas de estímulos sensoriales. Puede haber ciertas conductas repetitivas, como esto de alinear juguetes. En los niños se nota, es un rasgo importante, cuando tú ves que los niños alinean sus juguetes. Ajá. En la adultez, ¿cómo se ve esto de alinear juguetes? Yo tengo la taza para tomar café, el vaso particular para tomar agua. Yo tengo un bol para los borradores, para los marcadores, y todos están alineaditos, todos están boca abajo. La ropa en el closet por colores.
eso también. es alinear. Los juguetes de los adultos son estas cosas. Okay. Y así los alineamos, ¿no? Yo tengo una libreta para los pacientes, yo tengo una otra libreta aparte que es mi diario, otra libreta para la finanza. Entonces así se está viendo cómo tú trasladas las cosas que hacías de niño, ¿verdad? Ok. Como adulto. Estamos hablando de un adulto diagnosticado o no diagnosticado, O no tal vez, diagnosticado, como para tener las alarmas, pero que es una persona funcional. Porque ahí estuve investigando y bueno, el autismo como tal, hay casos donde las personas nunca llegan a ser funcionales, los niños no hablan, siempre se mantienen con los movimientos. Necesitan ayuda, necesitan acompañamiento de sus padres, porque también ellos se desregulan muchísimo, también a nivel sensorial, a nivel emocional, y le dan como sus crisis, sus episodios, ¿sí? En donde ellos tampoco pueden comunicar qué sienten o cómo lo sienten, porque también viene como un impacto, ¿no?, de eso. Y no es que a las personas ya funcionales no le den las crisis. Esto sin ánimo de hacer como un juicio de valor ni nada, pero yo los llamo como pequeños brotes, ¿no? Y nos dan pequeños brotes, o sea, esto de que llamamos tipo la batería social. Y a un neurotípico también se le consume. Ajá, a un neurotípico también se le consume la batería social, pero a un neurodiverso también, ¿sabes? El masking llega a un punto en el que dice, vamos a cargar la batería porque ya no puedo socializar más, ya no puedo llegar y... se me acabó la sonrisa. Se me acabó la sonrisa, ¿sabes? Y a veces, por eso es que somos tildados de mal encarados. O sea, yo estoy cansada, no cansada literal, pero me faltan dedos para contar todas las veces que me ha dicho, es que yo no me acerqué a ti porque tú tienes una cara de pocos amigos, porque pensé que me ibas a responder mal, y la verdad es como, no, o sea, esa es mi cara. Estoy normal aquí. Esta es mi cara súper normal, pero resulta que tenemos que hacer ciertos esfuerzos para también integrar dentro de nuestras manías también, que pueden salir, que son naturales, pues. Otra cosa muy común que se puede ver en los trastornos, en el espectro autista, es la dislexia. La dislexia podría desarrollarse después de cierta edad. O sea, sí, de repente tú vas normal, tienes una ortografía perfecta, lees súper bien, y en cierta etapa de adulto puede que tú empieces a desarrollar esa dislexia, en caso de personas que no han sido diagnosticadas y que tenga algunas señales de alerta, de que, bueno, mira, tengo varios rasgos. Sí, exacto, porque pueden aparecer ciertos rasgos, pero a veces esto detona porque ya las capacidades llegaron a su tope, ¿sabes? Es como lo que estábamos hablando del masking y la batería social. Como si te has forzado mucho a ser una persona normal. Y esto llega a un punto en el que ya llegas a un límite, y entonces tu cuerpo es como que se libera y de repente necesitas descanso para que esto no afecte más allá y puedas seguir siendo funcional, porque a veces ni siquiera es solamente la dislexia, sino que son otros detalles más allá, en donde problemas de la vista, porque naturalmente las personas dentro del espectro autista les cuesta un poco más mantener, y eso depende de la persona, porque yo he tenido pacientes que no, yo aprendí a parpadear porque me puedo quedar mirándote fijo mucho tiempo, y hay otras personas que no. O sea, yo tengo pacientes que en ningún momento me miran a la cara. Y es porque buscan un punto para focalizar, y a veces sí voltean a verte, pero es más lo que buscan otro punto, y tampoco es como malo eso, sino que es que aprenden a moverse. Ahora sigo repitiendo la palabra funcional, pero es que es así, aprenden a ser funcional. Alicia, ya estamos viendo más o menos cuáles son las alertas que debe tener una persona para asistir a consulta. Ahora bien, ¿qué te hizo a ti tomar la decisión de ir a consulta antes de ser diagnosticada? Yo sentía que me estaba yendo súper bien en mi vida y dije, voy a ir al psicólogo para terminar de ajustar ciertas cosas, ¿no? Y en el proceso, por fortuna, que bueno que yo tomé esta decisión, porque eso fue una etapa de mi vida en la que yo no estaba ejerciendo mi profesión, yo me estaba dedicando a otras cosas, tal vez a adaptarme post-emigración, y que regreso pues a Venezuela, y decidí ir al psicólogo porque, bueno, otra de las razones principales es que yo siempre había sido súper delgadita.
Y a mí la pandemia me inflamó, me hinchó, o sea, yo engordé muchísimo en pandemia y a mí esto me generó mucha dismorfia corporal, o sea, yo me veía en el espejo y no me reconocía, no me gustaba en lo que me había convertido porque estaba acostumbrada a ser esta persona súper delgadita, ¿no? Y para mí eso fue un golpe en mi autoestima porque me empecé a desconocer. Y yo dije, viste que esto estaba oculto dentro, pero me está yendo bien porque con mi negocio de comida asiática me estaba yendo demasiado bien. Y yo tenía como este rechazo tal vez en parte de la psicología porque tenía como este temor que no existía antes de, a mí me da como cosa, y si yo digo algo que no está bien y estoy tratando con una mente humana y qué nervios, ¿no? Y esto me llevó al proceso terapéutico que fue lo más increíble de mi vida. Yo estuve año y medio y qué necesario fue para trabajar muchas cosas, para reconciliarme conmigo, con mi carrera, con qué es lo que podía hacer, cómo es la Alicia de 30 años ahora. Y dije, bueno, vamos a llevar a mi hijo también. Y cuando yo llevo a mi hijo, sale el diagnóstico de mi hijo, me dice, claro, pero es que porque esto viene hereditario, o sea, tú también estás, yo he visto muchos rasgos tuyos, lo que pasa es que tú no viniste con esto en particular y por eso no lo tocamos en consulta, pero he observado muchos rasgos también y ahí fue donde, claro que no. O sea, fuiste por una cosa y ajá, claro salió. que no, que eso, el espectro autista, que eso es Julián, pero yo no. Y cuando ella me aplica pues los criterios del DSM-5 y me encuentro con que realmente sí, esto es aquí, esto es allá, a mí no es que me dio respuestas, ¿no? A mí lo que me hizo sentir es como, o sea, de verdad, o sea, yo seguramente iba para otro universo y me caí aquí, porque entonces ya sé por qué no encajo en ningún lado. Ya sé por qué se me dificultaba tanto, o sea, yo me lo tomé súper mal en el sentido de entonces yo he sido siempre la del problema, ¿sí? Entonces, esto me generó a mí un duelo y no tanto como un rechazo, sino que ahora con qué más, todas las cosas que me costaban y ahora me costaban era por esto, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ya me voy a quedar con es que es por esto, es que es por el espectro. Es porque justificación, ¿sabes? Y entonces ahora menos voy a tener pareja, porque entonces ahora ya tengo como más conciencia de esto y ya sé por qué, cuáles son los estímulos y cuál es esto, y yo quisiera ser normal. Yo le decía a mi psicólogo eso, yo quiero ser normal porque yo no puedo sentir las cosas normal y tuve que retomar terapia por ese proceso de duelo. Y parte del duelo es el rechazo también. Exactamente. Estás ahí rechazando. Exacto. Negación, rechazo. Exacto, y en la ira del por qué hay personas que yo veo que se relacionan de forma más sencilla y por qué a mí me cuesta tanto, era mejor que no supiera nada, sino que tal vez tildarme yo de introvertida, ¿sabes? Porque esto me da la respuesta del por qué me cuesta tanto, por lo menos acercarme a un hombre que me pueda gustar, que pueda ser atractivo o que yo no pueda entender lo que me está diciendo porque para mí está siendo amable, ¿sabes? Y yo no voy a entender si está coqueteando conmigo, ¿no? Y hasta el sol de hoy, yo tengo más de 10 años soltera y entiendo por qué, ¿sabes? Entonces es como, no, es que yo no te seguí diciendo nada porque como no tenías respuesta de nada, que tiene sentido el video que te comenté que me mandó mi exnovio de la adolescencia, ajá, porque yo estaba siendo yo, ¿sabes? No te estaba rechazando, no era que no me gustaba que me abrazaras, pero yo nunca le vi ningún problema, nada de esto. Entonces ahora, para ti, claro. en un principio, como el primer año luego del diagnóstico, yo estaba como, tengo que actuar como que sí me interesa más. Tengo que hacer ver y tengo que forzar más mi sonrisa. Y eso me hacía sentir súper incómoda porque no me sentía yo. ¿Sabes? Impresionada. Qué molesto que tengo que ser esto para que la gente no piense que soy antipática, que soy mal encarada, que no me gusta, o para que este hombre vea que sí me gusta, ¿sabes? Porque tengo que hacer como el trabajo. No estaba dejando tampoco que me conociera. Hasta que finalmente ya estoy como más relajada en ese asunto. El que me quiere conocer, me conozca. Y el que no, pues no toca. Venga directamente, por favor. Sí, aplica sin la rodeos. solicitud, aplica la solicitud. Sean directos, de verdad, sean directos. Sean directos, por favor. Sean directos con la psicóloga. Alicia, me causa curiosidad el hecho de que, bueno, recibes los dos diagnósticos en paralelo prácticamente. En paralelo, sí. Y por lo general, bueno, por lo que he escuchado, hay muchos padres que cuando reciben el diagnóstico de autismo o cualquier
cualquiera de estos trastornos del neurodesarrollo, es como un duelo para ellos porque, cónchale, mi hijo está como enfermo o mi hijo no es normal. Y para ti fue un duelo recibir tu diagnóstico, pero el recibir el diagnóstico del niño. Era algo que ya yo sospechaba, fíjate. Era algo que yo veía, pero por las capacidades que tenía el niño. Okay. Y que yo, en mi necesidad de yo integrarme, de yo buscar ser normal, porque fíjate esto de yo quiero ser normal, no quería que el niño pasara por lo mismo que pasaba yo, ¿sabes? Entonces yo me enfoqué mucho en las habilidades sociales, de Julián sin respetar, que incluso eso es la comodidad de mi hijo, ¿sabes? En donde íbamos para una fiesta, pero saluda, pero párate, pero brinca, pero salta, pero juega con tu primo. Y la psicóloga fue como, déjalo quieto. Si él quiere ir contigo y sentarse al lado de ti, déjalo sentado al lado de ti. O sea, conócelo. Me interesé mucho en conocer, en lo que me hubiese gustado que me informaran y me dijeran a esa edad. Y yo me senté con mi hijo y le hablé sobre el espectro autista, y él, o sea que soy autista, me dijo así una vez, porque ya yo había investigado sobre todo, y él es increíble porque tú le dices algo y él se va a fondo de eso. Ahorita está con el tema del Palacio de Miraflores y eso, ha visto videos y cómo lo construyeron, de qué color lo pintaron en tal año, y tú le preguntas cualquier cosa y él no sé qué, de lejos te lo dice y uno queda... Porque ese es el hiperfoco. Cuando a mí me interesa muchísimo algo, yo lo desgloso, pero completamente. Por ejemplo, este tema del hiperfoco. Sabes que yo tengo muchos pacientes que llegan siempre creyendo que tienen TDAH. Eso lo relacionan mucho que sí con la ansiedad, con la dificultad para concentrarse, para tener paciencia para las cosas. Y siempre hacemos un descarte, porque a veces puede ser TDAH y ya está llegando como al límite. Y ya necesita tener como, quiero saber si es TDAH porque es que ya me está costando mucho más que antes ciertas cosas. O salen con el espectro autista, ¿sí? Pero no dejan de tener ciertos rasgos, y a veces los rasgos que se parecen al TDAH vienen también relacionados porque están cansados ya de las actividades que están haciendo, necesitan descansar, empiezan a procrastinar mucho, y a veces eso lo conecta muchísimo más con el TDAH que con el espectro autista. Entonces también satanizamos mucho el dormir, el descansar, porque no estoy haciendo nada, y esto viene también producto de la crianza. En esta necesidad de yo querer transformar mi cuerpo o volver a lo que yo era antes, me metí a hacer ejercicio y para mí era un suplicio. O sea, yo no lo quería hacer porque me cansaba, me daba flojera para mí temprano porque yo quería dormir. Entonces le estaba dando a mi cuerpo lo que no quería. Mi cuerpo sí quería descansar, y tal vez era que, bueno, puede que mi contextura cambió, pero ¿cómo me siento? Y qué otras cosas puedo abordar para ver cómo puedo generar un mejor cambio, porque también la estética es importante. Pero tienes que ayudarte de una manera un poquito más amable, o sea, escuchar a tu cuerpo, qué realmente está necesitando tu cuerpo. No es que tienes que dejar de comer para ver si bajas de peso, en este caso, o es que tienes que comer demasiado, pero es que se mezclan tantas opiniones a veces, y a veces también tu familia tiene o se cree con el derecho de poder opinar porque es tu familia, y en vez de aclarar oscurecen. Entonces impacta también en cómo te percibes, en qué estás haciendo. Entonces ahora esto súmalo a muchas personas que tienen TDAH y que a veces vienen a consulta y no, o sea, es una sorpresa tal vez encontrarse con el diagnóstico, porque siempre fueron tildados de flojos, de inconstantes, que nunca terminan lo que empiezan, y es muy fácil quedarse con esas etiquetas, no, que yo soy una persona muy dispersa, no, es que yo soy muy flojo, y la verdad es que no eres flojo, no, es que tienes TDAH, ¿sabes? Eres un neurodiverso y esto es lo que en realidad estaba pasando. Puntos importantes: asistir a la consulta si tienes algunas alarmas, algunas alertas de que posiblemente estés dentro de alguno de los trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? El autoconocimiento. Mientras tú más te conozcas tus límites, digamos, ahorita está muy de moda el que nosotros no tenemos límites, podemos ser superhumanos, está bien, yo entiendo que podemos desarrollar nuestro potencial al máximo. Sin embargo, hay personas que pueden desarrollarse en unas áreas y otras, en otras áreas, entonces es muy importante conocerte. Primero conocer si realmente tienes un diagnóstico o no, y el autoconocimiento, que creo que es
fundamental para que tú puedas, a partir de allí, ok, ya sé que tengo esto, ya sé cómo debo manejarlo, estas son las herramientas que me han brindado y estas son las limitaciones que yo puedo tener dentro del espectro, o sea, o ¿cómo sería allí? ¿Cómo podríamos decirlo? Sí, las limitaciones que pueden surgir o el darte cuenta, el tomar conciencia de que tal vez esto puede ser limitaciones, tal vez esto puede ser limitaciones dentro de mi diagnóstico y no es que yo no me estoy esforzando lo suficiente y por eso no se me está dando, sino que definitivamente es esa barrera que aparece de que, bueno, ya sea por habilidades sociales, ¿sabes? Okay. O más capacidades. Es como cuando encasillan muchísimo cuando lo llamaban Asperger, ¿no? Entonces es súper inteligente, debe salir demasiado bien en todas las materias. Y la verdad es que no necesariamente, porque estaba muy encasillado. El espectro autista explora muchísimas cosas, su inteligencia, o sea, no necesariamente tiene que ser bueno en matemáticas. Eres brillante en las artes, en la ciencia, en la tecnología, en un área en particular y ahí eres muy, muy bueno. Yo hablo de las limitaciones como para separar, porque, o sea, hay síntomas que te limitan en ciertos aspectos, pero realmente esto te limita para algo, o sea, estar dentro del espectro autista o dentro de alguno de los trastornos del neurodesarrollo te da ciertas limitaciones para desarrollarte como un ser humano normal o funcional dentro de la sociedad. Bueno, eso dependiendo también de las habilidades sociales. Las habilidades sociales es como el limitante, o por lo menos en mi caso, es donde interfiere bastante, o interviene bastante más que interferir. Okay. Interviene muchísimo en ese aspecto, o lo puedo considerar yo como una limitación, mis habilidades sociales en un área particular, pues, o sea, en tener novio. Es la dificultad más grande que he tenido yo, porque yo una indirecta no te la voy a dar, o sea, tú me tienes que decir que te gusto, porque si no, yo no voy a entender, mira, me tienes que ser directo, y a veces eso cuesta muchísimo, no necesariamente dentro de algún trastorno del neurodesarrollo, sino alguien que quiera coquetear contigo también da pena, y está ahí, si me rechaza, ¿sabes? El miedo al rechazo. Pero estás como tanteando el terreno. Exacto, y yo de verdad tengo que estar demasiado interesada para dar el primer paso, eso es verdad, pero casi nunca lo soy. Yo puedo estar interesada y es como, mientras menos lo miro, mejor. Mientras más me mimetizo con el sofá, menos me ve, porque no me sale. Yo siempre digo, en mi mente yo soy demasiado sociable, en mi mente yo me le acerco, lo saludo o le hago así, me tiro. No puedo, no. Yo creo que esa es la limitación más grande que he tenido, o sea, a la hora de relacionarme tal vez efectivamente con un hombre. Y entre tus pacientes, ¿cuál ha sido la limitación que tú más has visto también? Realmente, yo creo que limitación como tal, no, sino aprendizaje. Me he dado cuenta con mis pacientes lo diferentes que son. Yo siempre les pongo el ejemplo de los X-Men. Es como si fuéramos los X-Men, cada uno tiene como un superpoder en particular, ¿no? Y eso es lo que me ha permitido ver las diferencias que nosotros tenemos, algo que a mí me encanta demasiado de los seres humanos, lo diferentes que somos y que podemos ser diferentes dentro del mismo espectro autista, ¿no? Ya por mi experiencia yo me puedo dar cuenta, yo puedo ver, por ejemplo, los hombres se les nota mucho más cuando están dentro del espectro autista porque hay algo muy particular que es la manera de hablar. Se habla y se articula muy bien, o sea, se expresan muy bien las palabras, ¿no? Y generalmente los hombres se sean un poquito, y es como un rasgo que yo he aprendido también a observar y que lo he comprobado no solamente en mi práctica, sino también con colegas en discusión de casos, que he podido notar ciertas cosas que o se repiten o bueno, están, mira, me da la impresión de que pueda estar dentro del espectro porque observé estos rasgos. Y en los hombres se siente más la manera de pronunciar las palabras, porque nosotros las mujeres, mira, estadísticamente hablando, de 5 personas diagnosticadas con el espectro autista, una es mujer. Y las demás son hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres sí tenemos un poquito más de presión, ¿sabes? Las mujeres, nadie se puede enterar que nosotros estamos en nuestros días. ¿Sabes? Las mujeres tenemos como es demasiado natural que tengamos que arreglarnos más y entonces la coquetería, la feminidad, y si tienes falda no te puedes sentar así, te tienes que sentar así. Entonces desde un principio tenemos como masking inculcado,
de adaptación, ¿sabes? El hombre no es que le tiene otras presiones más a nivel emocional de esto del permiso de llorar o no en público, a sentir miedo o no, porque es como que las mujeres nos permiten un poquito más sentir estas cosas en público, ya al hombre esto no, o no tanto. Ahorita estas generaciones están rompiendo mucho ese esquema, pero por eso es que se puede diagnosticar más rápido un hombre adulto con el espectro autista en este caso que a una mujer, porque la mujer se esconde más, se enmascara más, no te das cuenta. No te das cuenta. Y ahora en esta era de las redes sociales, ¿por qué estamos viendo más casos de estos trastornos? Porque antes estaba como satanizado, no sé, o yo al menos no lo escuchaba mucho, y ahora escucho es que esa vaina ahora está de moda y todo el mundo tiene TDAH y todo el mundo tiene esto. Sí. ¿Por qué lo vemos más en este momento? ¿Porque hay redes sociales? ¿O cuál es el motivo? Ahorita, sí hay algo que yo agradezco muchísimo a la mal llamada generación de cristal, es que gracias a la generación de cristal estamos dejando de normalizar cosas. Por eso digo la mal llamada generación de cristal, porque ellos dicen, esto no me gusta, ya no quiero esto me hace sentir así, tú no deberías tratarme así. Entonces hay este choque porque antes nosotros tolerábamos los maltratos, el jefe nos podía gritar y no pasaba nada, porque es el jefe, ¿sabes? Y entonces ahora es que tú me gritaste, yo voy a renunciar porque tú no me puedes gritar. Entonces, ¿por qué los atacamos? Porque están haciendo valer sus derechos, sus límites, están poniéndole un límite, y porque yo quiero trabajar en tu empresa, pero tú también eres un ser humano igual que yo y tú no me tienes por qué gritar, o yo no voy a sobrecargarme trabajando porque también quiero tener una vida. Entonces ahora ellos están más en contacto, y digo ellos porque es mi generación siguiente, ¿no? Están más en contacto con sus emociones y con cómo se sienten, y quieren hablar de eso porque quieren obtener respuestas, quieren saber qué es lo que pasa, y por eso es que ahora se puso de moda. No, ahora se está hablando más de eso porque es que siempre ha existido la neurodiversidad. No estamos hablando que se llamaba Asperger porque el científico nazi experimentaba con los niños judíos. ¿Y cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? En 1945, y dele para allá, antesito de 1945, o sea, imagínate, hace más de 70 años. Claro. Estábamos ya con eso, entonces ya siempre ha existido otra gente con trastornos del neurodesarrollo, ¿sabes? Lo que pasa es que ahorita se está visibilizando mucho más. Anteriormente era un tema tabú. Claro, era y un hoy tema en día tabú. Nos es permitido ser más vulnerables, claro, o mostrar esa vulnerabilidad. Claro. Y es que también eso puede o tiene que ayudar muchísimo, definitivamente, porque ¿qué es lo positivo tal vez de estos diagnósticos? Por eso es que me encanta mi enfoque terapéutico, para tú usarlo en áreas de trabajo, ¿sabes? Voy a hacer, siempre hago mucha referencia a esta colega porque con ella de verdad que he podido yo trabajar este asunto, el duelo que me generó, pero ella dice, a mí me encanta trabajar contigo porque tú anotas todo y estructuras todo, y todo es anotadito y todo es como un orden para las cosas, y me gusta porque me sirve a mí también para guiarme. Entonces cuando nosotros trabajamos en talleres, ella es buena en sus áreas y yo soy buena en las mías, y las complementamos. Entonces por eso digo que siempre el TDAH, porque mi colega tiene TDAH, se complementa uno con el otro. Tal vez la estructura que tiene uno le sirve al otro, y tal vez la espontaneidad del otro te sirve a ti, que estás tan estructurado en tus cosas. Y es lo que también busco aportarle, no solo a mis pacientes, sino a las personas que ahora tienen esta curiosidad de por qué se escucha tanto sobre esto. Es que siempre ha existido y ya estamos hablando más de esto. Ahí ya estamos viendo cómo se le saca provecho a el conocimiento del diagnóstico. Exactamente. Cuéntame cuáles han sido, o cuál ha sido tu mayor reto. Mi mayor a nivel reto profesional. A nivel profesional, de verdad que el mayor reto, más que como un reto, es tratar de seguirle. Es una pequeña hasta proyección y todo. Como te digo, el tema de que yo me tomé mi diagnóstico, no me lo tomé de la mejor manera, o sea, me impactó, me afectó. Y yo siempre les explico mucho a mis pacientes cuando estamos tratando con un posible diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo, esto puede darte respuestas, esto puede también
impactarte a nivel emocional, pero quiero que sepas que este es un espacio para que podamos conversar estas cosas, ¿no? Y realmente no estoy 100% segura si describirlo como un mayor reto, ¿no? Pero es eso, es como ese poder dar ese acompañamiento y y ese acompañamiento de ese duelo, de esa información, en el caso particular de hablar con un paciente sobre trastornos del neurodesarrollo. Okay. Y yo como profesional, que mi diagnóstico, que el espectro autista tal vez no deje que pase por alto cosas, ¿no? O que tal vez no me dé cuenta de cosas que me puedan comunicar mis pacientes o que puedan sentir mis pacientes y que yo en este asunto de mis habilidades sociales, o sea, que esto interfiera un poquito. Por los momentos, todo en orden, ¿no? El reto ha sido, se puede manejar, pues lo que representa tal vez esto, dialogar, ejercer desde el espectro autista, pues yo no soy 100% mi espectro autista, quiero sentir que soy todo lo que he aprendido, toda la experiencia de vida también. Ok, no identificarse con el diagnóstico. No identificarse con el porque diagnóstico. Ya uno, o la mayoría de las veces nosotros, es que yo tengo hipertiroidismo y ya yo es como que me convertí en eso. Yo soy esto. Y es como yo le ponemos digo. Un sello en nuestra vida. Exactamente. No, porque es que yo voy con mi talón de Aquiles. Yo no puedo tener novio porque yo estoy en el espectro autista, yo nunca voy a saber ni voy a entender nada. Pues tengo otras herramientas para apoyarme al respecto. Puedo trabajar mis habilidades sociales. Y no es que no las tenga, las puedo aprender. Y lo mismo sucede con un diagnóstico de TDAH. No es que, ay, yo soy así porque tengo TDAH. No, porque tengo TDAH, tengo que ver con qué herramientas puedo ayudar a compensar estas cosas. De qué forma puedo hacerlo diferente. Exactamente. Yo he escuchado mucho es que mi TDAH no sé qué. O sea, ya lo agarraste, te identificaste con eso. Exacto. No es que tú eres eso, es que estás dentro o sea, tienes un diagnóstico y eso no tiene por qué... Tal vez marcar, ¿no? Sí, delimitar. Ponerte una huella y decir ya, mucho gusto, yo soy TDAH fulanito. Exactamente, ¿sabes? Exactamente, tal cual, tal cual. Siempre le digo, y no solo a pacientes, sino también lo comento con muchas amistades, porque yo vivo rodeada de mucho TDAH, y es como, no es que soy así porque tengo TDAH, sino es al contrario, es que, bueno, porque tengo TDAH tal vez estoy entendiendo o asimilando o haciendo estas cosas de esta manera, ¿no? Pero no es una limitante. Es para que también te conozcas, es seguir metiendo como en la bolsita del autoconocimiento todas estas cosas que son parte de mí, pero que no me definen al 100%. ¿Cuál ha sido el mayor reto para ti estando dentro del espectro a nivel personal? ¿Cuál ha sido el reto que tú dices, mira, esto me ha costado muchísimo? Ser mamá. Ser mamá, de verdad que sí ha sido uno de los retos más, los dos retos personales, la relación afectiva, mis relaciones afectivas y ser mamá. Sobre todo porque mi hijo está dentro del espectro autista también y uno como mamá tampoco quiere que su hijo pase por todas estas dificultades y esta necedad que a veces tenemos de ahorrarle el sufrimiento, el dolor. Y a mí me ha costado me ha costado y me ha tocado asimilar de que yo no le puedo ahorrar esas cosas a mi hijo. Lo que yo puedo hacer es acompañar esas cosas. A mí me ha pasado con Julián, en donde él a veces se presiona porque las cosas no son perfectas, las cosas que él construye y que él hace no son perfectas. Y yo le digo, hijo, pero es que a mí también me pasó esto en una oportunidad. Mamá, es que reprobé el examen y yo no sirvo para estudiar esta materia, no sé qué. Hijo, a mí también me pasó que yo reprobé este examen. ¿A ti también te ha pasado eso? Y es como tú también fuiste al colegio y te pasaban estas cosas. Y me he encontrado que mi hijo me ha dicho, a ti también te llegó a pasar esto, tú también llegaste a sentirte de esta manera. Estas cosas le pasan a alguien más, no solo a mí. Y cuando le digo, claro que sí, estas cosas dan miedo, estas cosas preocupan aquí, esto se siente así, y que también te sientes la única persona que pasa por esas cosas. Mamá, a mí
Me da miedo, por ejemplo, este caso, cuando estaba en quinto grado, esta maestra lo forzó a él a hablar delante de sus compañeros, y aunque él conocía a sus compañeros, el exponerse de esa manera lo bloqueó al punto de que él se sintió mal, él se puso a llorar, él ni siquiera me hablaba, y entonces yo abordé esto porque mi hijo es muy independiente. Okay. Y mi hijo es muy, si lo puedo resolver yo, ¿para qué le voy a decir a mi mamá? ¿No? Entonces a veces cuando yo me doy cuenta es cuando ya él en serio se le nota muchísimo que esto no le está saliendo como él quiere. Y todavía me ha tocado aprender que tengo que preguntarle si él quiere que yo lo ayude en esto. Si él quiere que yo pueda aportar algo, y tengo que respetar, o sea, no tengo que llegar y, ¿sabes que yo fui y hablé con tu profesora? Porque es peor, se enoja conmigo. Entonces es como, ¿te parece si hablo con tu profesora? A lo mejor si yo le explico y él me dice, no, mamá, yo lo resuelvo. Yo tengo que respirar profundo y dejarle su proceso, porque es que no le puedo evitar tampoco esas cosas. Yo no le puedo evitar una decepción amorosa, no le puedo evitar una decepción amistosa. Lo que puedo hacer es acompañarlo. Y creo que eso es lo más difícil, porque en esta exigencia de yo hacerlo perfecto, descubrí que lo que mejor me sale es ser una mamá que humaniza muchísimo su rol, ¿sabes? Y que le decía a una amiga hace tiempo, hace unos días, que está atravesando una separación, y yo le digo, tu hija te ve, entonces priorízate tú, concéntrate en tus habilidades, en tus sueños, en tus proyectos, en ser la mamá que hubieses querido para ti, aunque tuvieses una mamá maravillosa. Mi mamá es una mujer maravillosa, pero yo me di la oportunidad de ser la mamá que hubiese querido para mí, y la mamá que realmente quería ser para Julián. Y eso ha sido como liberador, porque soy una mamá que mi hijo sabe cuando yo no me siento bien, porque le he dado su espacio cuando él no se siente bien. Y él cuando me ve que no, mamá, ¿quieres que te deje solo un ratico, verdad? Ok, y él va y me da un besito y se va y me escribes cualquier cosita, ¿no? Y se parece mucho al trato que yo le doy de ¿te sientes bien? No. ¿Quieres que te deje solo? Sí. Cuando quieras y estés listo para hablar, podemos hablar. Y esto me ha costado muchísimo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Porque es lo que provoca. Hijo, pero ¿cómo te sientes? Pero ¿cómo hago para que estés bien? Y él, mamá, no me gusta que te preocupes por mí. Y yo, qué difícil es que me digas eso, Julián, porque naturalmente me va a preocupar por ti. Pero para no presionarte más, cuando tú te sientas listo, quiero que sepas, te quiero confirmar siempre que puedes hablar conmigo, ¿sí? Y a veces llega, mamá, puedo hablar contigo, pero quisiera tu perspectiva un poquito de psicólogo sobre esta situación. Y él es se pone muy formal. 13 años. Tiene 13 años. 13, sí. Este año cumple 14. Y esto me ha ayudado a crear esa relación con él, en donde él me dice, porque uno a veces indaga, ¿no? Y yo le digo, hijo, si a ti te hacen bullying en el colegio, te molestan, te dicen algo. Y él me dice, mamá, no, a mí me encanta mucho mi colegio. Créeme que si a mí me llega a pasar algo que se identifique como bullying, te lo voy a decir. Qué bueno. Y es otorgar también esa confianza. Yo no necesito o no tengo por qué controlar esas cosas de Julián. Tengo que confiar y creer que él me las va a decir, o sea, él va a saber llegar, porque tampoco soy esa mamá, o sea, de verdad yo no quiero ser esa mamá de que termina registrándole el bolso para ver las tareas que tiene, porque yo no me quedo nada más con la información de no, mamá, no tengo nada, porque lo que le digo, ya yo estudié, Gordy, ya yo estudié, yo no quiero volver a estudiar segundo año, ya yo salí de ahí, es tu responsabilidad. Porque si no, entonces yo estoy interfiriendo en el potencial adulto que él va a hacer si no lo dejo que él se responsabilice. Y es difícil, esto que te estoy diciendo es difícil hacerlo, porque primero el tiempo, o sea, los tiempos son diferentes también, y yo lo voy a hacer diferente a mis papás. Tampoco es una cosa muy sencilla, porque tú vienes de una creencia, de una crianza también, una repetición de patrones que es muy difícil desmontar y que también es doloroso. Pero el compromiso que no solamente establezco yo con mi maternidad, sino conmigo misma, porque me hace sentir bien ser este ser humano, ¿sí? Y ser este tipo de mamá
que, o sea, mi hijo no se asusta, es como, o no le parece raro que yo esté triste, o que yo esté enojada, y no sé, mamá se enojó, y él a veces es como, ¿estás enojada por esto? Como para saber si no es conmigo. Y Ajá. entonces está bien que me lo diga, porque no es este niño que huye, porque mamá está molesta y me lo tomo personal porque es conmigo, porque los papás siempre se molestan con los hijos por algo. No, sino que él sabe que su mamá hace cosas, se relaciona con personas, trabaja y que hay cosas que no necesariamente están relacionadas con él que me van a molestar. Y eso a mí me da como esta tranquilidad o este sentir de que lo estoy haciendo lo mejor para los dos. Hace días conversábamos un poquito acerca de eso, de humanizar el rol paterno, ¿no? Materno. Y me pareció algo tan bonito, me parece algo tan bonito porque nosotros vemos a nuestros padres, como tú misma me comentabas, como superhéroes. O sea, a mi mamá nunca le duele nada, mi mamá nunca llora, mi mamá nunca esto. Y el que tú te abras y puedas mostrarte siendo vulnerable al niño, le permite a él sentir, yo también puedo llorar, yo también puedo sentir rabia. Exacto. Me gustaría que converses un poquito acerca de eso para educar a los padres con respecto a este tema, porque bueno, yo te decía hace días que nosotros crecemos siendo engañados desde chiquiticos. O sea, el ratón Pérez, el niño Jesús, San Nicolás, Santa Claus, ajá. Los Reyes Magos, mamá no llora, papá no llora, y sumamos, por lo menos en mi crianza, le sumamos a esto de que si lloras te pegó más duro para que... Te voy a dar una razón para que llores de verdad. Mamá no llora. Y si yo lloro me van a dar más duro para que llore. Exacto, porque es que llorar no se puede llorar, ¿sabes? Cuando es una reacción a una emoción y nuestras emociones están con nosotros toda la vida. Entonces, imagínate satanizar el llorar, entonces vamos a reprimir esta emoción, no está bien sentir tristeza y entonces entendemos que la tristeza y la rabia es mala y no hay emociones buenas y malas. Y lo mejor que podemos hacer, mamá y papá, siempre se lo digo a mis pacientes, a los papás de mis pacientes, no somos malas personas, mamá no es mala, papá no es malo. Lo que pasa es que te criaron con los recursos que tenían, de la mejor manera que tenían y como mejor podían hacerlo. Y ahora que tú eres un adulto o que te estás formando como un adulto, que yo le digo a mis adolescentes ya de 18, 19 años, que ya son como los aprendices de adultos, conocer esto y quitarse tal vez este velo y reconocer tú, aunque tu papá no lo haga, que hay cosas que le dan miedo, que sufre, que lo lastiman, te ayuda tú entonces a humanizar a tus papás para bajarte un poquito esa presión o esa decepción inevitable que va a venir, en donde papá y mamá se necesitan decepcionar de nosotros y ellos necesitan decepcionarse porque es que nosotros no somos una extensión de ellos. Nosotros somos unos individuos aparte. Sabes que hay una cosa que yo tengo como esa neurona chicharrada y siempre lo voy a decir, y es que yo nunca, y eso es parte de mi proceso personal de terapéutico, yo nunca me permitía decirme, es que estoy cansada, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Y esto no es solamente que lo hacía mi mamá, eso lo hacen muchas mamás. Es cuando, ay, es que estoy cansada, y te dicen, ¿cansada de qué? Cansada estoy yo, que he limpiado esta casa todo el día, hice comida. Yo a tu edad trabajaba en no sé dónde hasta las 2 de la mañana y de ahí me iba al concierto de Oscar de León y amanecíamos a las 6 de la mañana y a las 7 me bañaba y me iba otra vez para el trabajo. Y me iba a trabajar, eso es ustedes, yo trabajé durísimo para que tú estés ahí echado con el teléfono en la mano. Entonces tú te sientes de lo peor porque tú no puedes decir que estás cansado, tú no puedes decir que estás triste. ¿Triste de qué? Si tú tienes todas tus comidas, si comes y duermes en una cama súper cómoda y tú dices, wow, soy de lo peor porque tampoco puedo estar triste, ¿sabes? Lo que te falta, a mí me decía mucho mi mamá, me decía mucho, yo la amo, mi mami, a ti lo único que te faltó fue la sarna para rascarte. Bueno, no te faltó porque una vez te dio. De paso, entonces... Te pasa. Esto, yo siempre quise romper mucho con esto y permitirme a mí decirme que estoy cansada, ¿no? Y a mí todavía me cuesta, o sea, yo tengo 38 años y a veces mi mamá me dice, hija, ¿estás cansada? Y yo no. Y de verdad que genuinamente hay cosas que estoy cansada, quiero dormir, pero es como,
porque a mí ya me quedó mi mamá hace más cosas que yo, ¿sabes? Y la verdad es que yo dije, y empecé por mi hijo, y le digo, papi, ¿estás cansado? Y me dice, sí. Y es que está cansado del colegio, de que estuvo en clase y que anotó y que está cansado, eso cansa y hay que validar ese cansancio. Estoy cansado porque hice tareas todo el tiempo. Se te permite estar cansado porque hiciste tarea y porque fuiste al colegio. No es satanizar o no es invalidar el asunto porque es que esa es tu obligación. O sea que yo no me puedo cansar porque estoy trabajando. Yo amo mi carrera, mi profesión, amo recibir a mis pacientes, pero también me canso. También voy a decir, ay, ¿será que mejor? Porque estoy cansada y prefiero descansar, hacer otra cosa recreativa y entonces voy a rodar a estos pacientes. Entonces viene la culpa porque se supone que tú no te tienes que cansar de ser mamá, no te tienes que cansar de tu trabajo, tú no te tienes que cansar de nada de esas cosas porque son tu deber y tu obligación. Entonces, romper con esos patrones es sumamente importante y romper no necesariamente es que tú tienes que resentir a estas personas, porque como te digo, yo amo a mi papá y a mi mamá, claro, y gracias a mis padres he logrado alcanzar demasiadas cosas. Yo le digo a mi papá, papi, de verdad que yo fastidiaba bastante de chiquita, porque es que yo decía quiero esto, mi papá nunca, Thaís, nunca tenía un no para mí. Esa era una cosa que yo siempre digo, yo tenía que haber sido demasiado malcriada. O sea, yo era para que yo fuera demasiado malcriada, que era un pony con la crin así de arcoíris, papi, ya, la quiero ya. Y la verdad es que en parte esto impactó mucho en mi crianza y yo soy un poco esa mamá. O sea, yo rara vez le digo que no a Julián cuando le quiere algo y sin embargo, ¿qué es lo que hemos hecho, hijo? Él está muy al tanto. Mami, ¿cuánto crees que tengas que trabajar? ¿Y con cuánta platica podemos hacer para tal cosa? Entonces, él está al tanto también de mis finanzas. Él sabe cuánto yo gano, cómo lo gano y cómo lo distribuyo. Y él es muy consciente, o sea, a su edad es como, cuesta tanto, mamá, no, mejor hacemos, no, mi amor, pero vamos, dale, no, mamá, es mejor hacemos tal cosa. Hace como casi 3 semanas fuimos a la Colonia Tovar y entonces empezamos para buscar para comer. No, mamá, esto está hijo, si te estoy diciendo que se puede, se puede. Entonces, es que mamita, es que tú trabajas a veces tan duro que no sé qué, porque esa es otra cosa, yo le he permitido a él entrar en mi campo de trabajo. Mi hijo hace talleres, o sea, los talleres que yo dicto, mi hijo participa en los talleres. Ay, qué bueno. Y él el taller de la ansiedad, que me gustó muchísimo el taller ese, porque una de las participantes se puso a llorar cuando lo vio. ¿Qué ansiedad va a estar teniendo ese niño tan chiquitico? Y yo así callada, yo, si supiera que es mi hijo. Entonces, él participó activamente del taller y porque nos mandamos a hacer su ansiedad y a representarla y todo esto. Y se conocieron entre todos. Entonces mi hijo es una pieza fundamental de todos mis trabajos, de todo lo que yo hago. Él es el que me ayuda, él es mi productor de las cosas. Y que él se maneja muy bien en ese tipo de cosas y que él lleva mucho de lo que nosotros hacemos en nuestra dinámica, pues porque está involucrado en mi trabajo, en la propia, en la de él, ¿no? Y entonces él quiere ser un youtuber reconocido, él sabe muchísimo de videojuegos y yo no sé, pero yo financio eso y esto es como ese juego es de qué, ay, ahí estamos, mamá, tienes que venir a jugar conmigo. Y él hace sus eventos y sus cosas y él es muy bueno en Minecraft también, que yo tengo un amigo que juega Minecraft y dice, ay, eso que él tiene yo no lo tengo, ¿cómo lo consiguió? Y yo, ni me preguntes. Pregúntale. O sea, pregúntale a él, habla con él, hazlo todo con él. Y bueno, yo participo ahí, o sea, es como para ver cómo es ese juego y tal. Una cosa que a mí me gusta mucho es que si el juego supera el límite de edad, o sea, si es, por ejemplo, él tiene 13, juegos para mayores de 15, él no lo juega. Claro, o sea, es como poder darle la oportunidad de que él explore cosas que yo no tuve tiempo o no me dio como el chance porque no sabía, sino que lo tenía como muy normalizado y tal vez yo lo forzaba a que no, esto se ve así, tiene que ser así, ¿no? Entonces, en cambio, ya él tiene conocimiento de su diagnóstico y estamos trabajando constantemente en las herramientas para que él pueda defenderse por sí mismo, pues hasta ahora estamos siendo exitosos al respecto. ¿Qué le recomendarías, Alicia, a los padres que tienen hijos diagnosticados dentro del espectro y a los adultos que tienen sospecha
de que quizás están dentro del espectro también? Bueno, principalmente que aclaren las sospechas y que participen en el proceso de sus hijos. No se termina de solucionar el asunto con que yo lo llevo para el psicólogo, para el psicoterapeuta, para el neurólogo, es que se involucren en el proceso, se interesen en conocer a sus hijos, incluso sin tener ningún diagnóstico de este tipo. Yo soy muy defensora de que tú conozcas a tu hijo, porque hay que romper con la idea de que mi hijo es mi extensión, porque como es mi hijo, o sea, él es como que él va a continuar. Y la verdad es que no tiene por qué ser así. O sea, ya lo estás encasillando en algo o inconscientemente hasta llevándolo a que repita tus patrones cuando no sabemos todavía como a ciencia cierta la conciencia de que será que esto que yo estaba haciendo estaba bien, ¿sabes? Entonces, este asunto de involucrarse y de querer conocer a tus hijos es permitirles tener su personalidad, su propio criterio. Es como, yo sé lo que le gusta a mi hijo. O sea, y yo de verdad que soy como muy incisiva con los papás de mis pacientes adolescentes, en donde no des por sentado que tú conoces a tu hijo. Porque realmente yo es como, ¿cuál es el color favorito de fulanito? ¿Y qué cosas le dan miedo a fulanito? Y es que dan como, no, él le da miedo a la oscuridad, y es un hombre de 19 años, y tú dices, le da miedo a la oscuridad a los 19 años. No le has preguntado tal vez cómo hizo para lidiar con ese miedo a la oscuridad, por ejemplo, de niño, cuál es el hombre que tú tienes ahorita, cuál es la mujer que tú tienes ahorita. Y que yo le voy a dar esto, pero entonces él me pidió de niño Jesús esto, por ponerte un ejemplo, pero yo le voy a comprar esto porque es lo que necesita salir a patinar, ¿sabes? Cuando él te pidió tal vez un juego de cartas 1, porque a él le gusta jugar cartas 1, y es como no está ese interés. Entonces, por eso es que yo siempre los llevo y los motivo a que conozcan a sus hijos, les pregunten qué les gusta a sus hijos y que se atrevan a darse como ese golpe de, ay, no le gusta lo que yo creía que le gustaba, o no le gusta lo que a mí me gusta, ¿sí? Porque la idea es que voy a pasar tiempo de calidad con mis hijos, y voy a pasar tiempo de calidad con mis hijos con las cosas que me gustan a mí, y no se trata de eso. Sin respetar su individualidad. Exactamente, exactamente. Es la manera como menos complicada, porque no tienes que hacer tanto trabajo en inventarte una actividad, sino que te gusta para ver, para yo meterme contigo. ¿Sabes? Es lo que yo he visto que es más sencillo y que de hecho me ha ayudado con mi propio hijo. Ok, y en el caso de los adultos, En el caso tienen de los sospechas. adultos, cuando hay sospechas, nuevamente aclarar esas sospechas. Es inevitable que el internet y las redes sociales te lleven a preguntarte, porque es que es gracias a veces a eso que tú te interesas en venir al espacio terapéutico. Sí, claro. Y mira, esto coincidió, ¿sabes? Y entonces, bueno, vamos a hacer el descarte y de la manera más amable, porque es que el psicólogo tampoco está para juzgarte, ¿sí? Pero sí estamos para informarte de que lo que estás viendo allá no es 100% verídico. Vamos a convalidarlo aquí en terapia y vamos a hacer el descarte. Y yo te digo qué puedes hacer o qué no puedes hacer. O a darte estas recomendaciones, más que decirte qué hacer y qué no hacer, que eso no lo hacemos nosotros los psicólogos. Y de cómo puedes seguirte informando de la forma más saludable, porque a veces ese bombardeo de información lo que hace es que te satura y que peor. Bueno, excelente. Entonces sería aclarar esa duda. Si tú tienes una sospecha, vas directo al psicólogo y el psicólogo determinará si tienes que ir a otro especialista que confirme esa información, ¿cierto? No es nada más quedarte con esa... Yo por lo menos soy muy cuidadosa con eso en mi campo de trabajo. A mí no me gusta llegar y si hay algo que yo me cuido muchísimo es que yo me las sé todas más o menos, ¿sí? Claro que yo conozco mi área y yo tengo experiencia en mi área, pero siempre me gusta ofrecerle a mis pacientes ese abanico de opciones que tienes. Cuando me pides o llegamos a la conclusión de que necesitas ser referido a un psiquiatra, yo no te doy el número de un psiquiatra, yo te doy más de un número, te doy hasta 4 números y te doy las opciones y te explico con qué te vas a encontrar para ayudarte a que no vayas tan nervioso, pero nervioso vas a ir, ¿sí? Y lo mismo sucede con el neurólogo. ¿Y qué te va a decir el neurólogo? Y yo tal vez te comparto un poquito para que no te cierres a la idea de seguir explorando cosas que sí tienen que ver contigo, ¿sí? Y no te digo, bueno, la psicóloga me lo dijo, sino que la psicóloga me lo dijo y también me ofreció el ir con el neurólogo para confirmar, porque es que es eso, o sea, es como, yo no me las sé todas, de verdad, a pesar de que yo me preparé para esto, vamos a usar todos los recursos posibles para que tú te vayas con el diagnóstico de ser un diagnóstico. Bueno, aquí está 100% comprobado. Ah, no lo es, son simplemente rasgos. Bueno, los rasgos de dónde vienen y por eso es que a veces se abre un proceso terapéutico, porque tú dices,
bueno, fui con una evaluación, a hacerme la evaluación, pero resulta que no tengo el diagnóstico, pero hay estos rasgos que se parecen. Hay que explorar la crianza, hay que explorar las creencias que tenemos, cómo me comporto cuando experimento las emociones, quién soy yo, de dónde aprendí a ser esta persona ansiosa, esta persona nerviosa, esta persona que le dicen que era flojo, que no terminaba lo que empezaba, de dónde viene este tipo de cosas, ¿no? Y eso es a través de tu propia historia. Yo creo que también podríamos agregar allí el normalizar ir al psicólogo si yo siento o de repente percibo que tengo algunos rasgos, entonces ir, porque no tiene nada de malo, o sea, incluso si te refieren a un psiquiatra, es porque en algunos casos se requiere de medicamentos para estabilizar un poco esos neurotransmisores que no están en los niveles correspondientes, y esto también es algo que es bueno hacerlo, o sea, es normal ir cuando tú, o sea, si tú tienes un síntoma en el colon, tú vas al gastroenterólogo. Claro. Es Como normalizar el ir al psicólogo revisas, y que el psicólogo, si te refiere a un neurólogo, a un psiquiatra, también tienes que ir cumpliendo con esos parámetros para que tú, digamos, si te diagnostican, la cosa sea más sencilla y tú más rápido tengas las herramientas y puedas empezar a trabajar en eso y mejorar tu calidad de vida. Porque es sumamente difícil estar bajo tanto estrés y sin saber qué es lo que realmente te está pasando. Tú vas, te diagnostican, mira, lo que tienes es esto, no es una enfermedad, no es una enfermedad, o sea, tienes ciertos síntomas de un trastorno que está dentro de un, digamos, de una clasificación, ¿no? Dentro del espectro autista o de los trastornos del neurodesarrollo, no significa que estás enfermo, que eres anormal, no, simplemente que tienes ciertas características diferentes a otra persona y eso también está bien. Yo siempre les digo eso a mis pacientes, es como otra forma de ver el mundo y ahora esto tiene un nombre porque se llama así y tiene estas características. Exacto. Y a veces uso el ejemplo de los teléfonos. Fíjate que el iPhone y el Android, Apple y Android son sistemas operativos diferentes, pero levantan las mismas plataformas, levantan las mismas aplicaciones. Más o menos los trastornos de neurodesarrollo, o sea, la neurodiversidad y la neurotipia son así, o sea, tú puedes hacer las mismas cosas, lo que pasa es que como es como una perspectiva diferente para ayudarlos a ser amables consigo mismos en este proceso, cosa que a veces se nos olvida y somos muy duros con nosotros mismos en ese proceso porque tenemos esta ambición a la perfección, no se supone que yo tenga que atravesar por estas cosas. Y la verdad es que sí las estás pasando y vamos a ver cómo lidias con eso, cómo trabajas eso. Claro, teniendo el diagnóstico, la vida se te facilita. Se te facilita. Entiendes muchísimas más cosas. Pues, exacto. Conocer eso. Bueno, ya para ir finalizando, Alicia, me gustaría que me comentes cuál ha sido tu mayor miedo y cómo lo has afrontado hasta ahora. La verdad que dejar de existir, para no decir que es el miedo a morir. Yo creo que yo sería feliz siendo inmortal. Siempre lo pienso, pero es que a mí me gusta estar aquí, la verdad. Entonces yo siento que como que una vida no es suficiente para todas las cosas que quiero ver y que quiero hacer. Y yo creo que ese es mi miedo, tal vez el envejecer y que mis capacidades vayan disminuyendo. Ese vendría siendo como el mayor miedo. Y el no poderse hacer, el no poder hacer lo que estoy haciendo ahorita, pues lo que me está generando esta tal vez estabilidad o esta capacidad de moverme con mi profesión y de adquirir cosas y de estar pues medianamente atendiendo lo que es el cuidar a mi hijo, el atender a mi hijo, el atenderme a mí, el atender a mis padres, pues el no poder hacerlo, llegar a un punto en que yo no pueda hacer esas cosas. Pero a mí me queda claro que es poco lo que yo controlo. Y eso también es liberador en ese aspecto. Porque, te hace sentir paz. Claro, porque es que yo solamente controlo lo que pienso, lo que digo y lo que hago. ¿Sí? Yo no, ni siquiera puedo controlar lo que piensa, lo que dice y lo que hace mi hijo. ¿Sí? Entonces yo lo que puedo hacer es que aquí está. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Continuar y disfrutar del momento que estás viviendo. Exactamente. Y que no es sencillo, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, pues. Pero repetirse que de verdad que nosotros no controlamos nada. ¿Cuáles serían las 3 claves del éxito de Alicia Pineda? El tenerme paciencia y el entender que ser constante no es una cosa que es súper mecánica, sino que ser constante también es meterme en mi proceso. Y la más difícil de todas es esa, poner límites, decir que no.
Entonces sería ser paciente. Ser paciente, poner límites. Y ser flexible, porque Y ser flexible. Entender que para ser constante no necesitas estar dentro de una rigidez en todo momento. Si yo te pido que me definas a una mujer grandiosa de acuerdo a tu perspectiva, ¿cuál sería la definición? Una mujer grandiosa es una mujer que habla de lo que siente, de las cosas que le dan miedo y las cosas que la hacen sentir poderosa. Una mujer grandiosa es una mujer que se hace sentir, pero es humana, ¿sabes? No que es que no la atraviesa nada. Nosotras las mujeres estamos hechas para vivir acá, ¿no? Para vivir. Siempre lo digo, el que la luna orbite la Tierra también impacta en nosotras en nuestro ciclo menstrual. No necesitamos ser mamás para reaccionar ante un llamado mamá de auxilio. Y recordamos muchas más cosas que los hombres porque nosotros tenemos muchas más conexiones neuronales que los hombres, ¿no? Entonces, por eso somos mucho más de mediar y de negociar. Pilar Sordo decía, las mujeres si no podemos retener, no podemos ser madres. Pero lo que pasa es que nos pasamos reteniendo porque retenemos líquidos, retenemos memorias que a veces no necesitamos. Entonces, en medio de todo esto, es maravilloso ser mujeres, muy poderoso. Qué bonito eso, me gustó muchísimo, Alicia. Bueno, ya lo saben, mujeres grandiosas. Una mujer grandiosa es aquella que se muestra vulnerable, que se hace sentir, que habla acerca de lo que siente, sea positivo, sea negativo, y que reconoce que dentro de esa vulnerabilidad hay un gran poder. Y como toda mujer grandiosa comparte, espero que compartan este episodio que ha sido bastante diferente, Alicia, ha sido un episodio muy educativo, espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Así que compartan este episodio con todas aquellas mujeres que ustedes consideran que les va a ser de mucho provecho y que las va a terminar empoderando. Nos vemos en la siguiente. Grandiosas el podcast fue presentado por Digital Print Publicidad. Proyecta tu marca. Distribuidora Lubricantes Angelit 2015. Tu carro, nuestro motor. Centro de Belleza y Capacitación FG. Lo mereces. Te cuida, te consiente. María Lourdes Style. Tu cabello es tu corona. Café Tu Bienestar. Un café pensado en tu salud. Magdiel Márquez Social Media.